Todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestra invitada Ana Leonora Acosta, quien es abogada, defensora de derechos humanos. Y además es defensora de estos 4 jóvenes que fueron detenidos, que estuvieron varias horas desaparecidos y presentados en tribunales por participar en un homenaje a Neomar Lander, este pequeñito, este joven asesinado en las protestas de 2017. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a todos. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de este caso que tantas reacciones ha generado. ¿Cuál es la situación de estos jóvenes? ¿Se conoce decisión del Tribunal de Control donde fueron presentados finalmente? La escuchamos. Bueno, el día de hoy se espera que se realice el traslado para continuar con la audiencia que fue diferida el día de ayer, en la cual se va a dar esa decisión con respecto a la imputación que hiciera el Ministerio Público de la solicitud de medida cautelar o de una medida cautelar sustitutiva de libertad o una privativa de libertad. Esto es lo que quedaría pendiente. Recordemos que el día de ayer, pasadas las 48 horas que establece la Constitución, se hace esta audiencia preliminar. Por supuesto que esto es un caso que nuevamente conmociona a la sociedad, ya que estos muchachos, como bien lo dijiste, estaban en una actividad pacífica y fueron detenidos por la policía de Chacao y después estaban desaparecidos. La familia acudió a policía de Chacao y no les dieron información sobre en qué lugar se encontraban, y posteriormente fueron a varios centros de detención y no tenían información. Acá lo que nos preocupa es que nuevamente hay una persecución en contra de los jóvenes, en este caso, en contra de aquellos que pacíficamente están ejerciendo sus derechos civiles y políticos. Y lo que nos preocupa es que haya tan pocas garantías con respecto al ejercicio de nuestros derechos, y que unos jóvenes que salen a realizar un mural o están con una rosa, como pudimos verlo a través de las redes sociales, sean criminalizados. Y ellos fueron victimizados 2 veces, porque fueron bajados de una unidad de transporte y llevados por la policía de Chacao, y posteriormente terminan en un órgano de inteligencia del Estado, como es la Dirección de Contrainteligencia Militar, y por eso decimos que fueron doblemente detenidos arbitrariamente y doblemente victimizados. Pero además vemos que en vez de ser liberados ante no haber cometido ningún delito y ninguna falta, por cierto, porque se trató de colocarlos como vándalos, y eso no fue cierto, no se corresponde con lo que sucedió ese día, en el que había diferentes testigos y que se pudo ver por las redes sociales los diferentes videos de la actividad que se estaba desarrollando en ese momento, y no deberían estar hoy detenidos. Y aquí estamos 3 días después a la espera de que sean presentados en este tribunal, o que continúe la presentación y que se tome una decisión de unos jóvenes que deberían estar libres, que deberían estar en la universidad estudiando y que deberían estar ejerciendo sus derechos libremente. ¿De qué delitos se le acusa a Carlos Maneiro, Luis Martínez, Yolber Godoy y Argelia Robaina? La escuchamos. El Ministerio Público les imputó los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública. Delitos que no cometieron y que no se corresponden con las actuaciones o con la actividad que ellos estaban desarrollando en ese momento. Por eso decimos que seguimos viendo cómo se utiliza la justicia para perseguir a todo aquel que piensa diferente. En esta ocasión hemos introducido un amparo y una denuncia ante el Ministerio Público, porque hay que frenar estas prácticas en contra de los derechos y las libertades de los venezolanos, y en este caso de los jóvenes. Ahora vamos a detenernos en los delitos, y lo comentábamos con otros invitados más temprano. La propia policía de Chacao, en un primer comunicado, reconoce que el evento, el pasado 7 de junio, insistimos, el homenaje por la muerte de Neomar Lander, este jovencito que fallece
o fue asesinado, mejor dicho, durante las protestas de 2017, transcurrió con total normalidad, incluso con la coordinación de tránsito para evitar inconvenientes. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Bueno, ciertamente es una actividad, como decía, para recordar esta fecha, pero una actividad pacífica, que en ningún momento podrían decir que había obstrucción de la vía pública. Se hizo en coordinación con las autoridades y después simplemente es el ejercicio de un derecho. No pueden decir que eso es que el hecho de conmemorar o de hacerle un tributo a este joven caído pueda entenderse como instigación al odio. O sea, aquí vemos que estamos hablando al revés. O sea, no se hace justicia con el asesinado, sino que se persigue a aquellos que quieren justicia para Niomar. Y con respecto a la asociación para delinquir, bueno, es un delito que ha utilizado el Ministerio Público con el único objetivo de dejar privado de libertad a las personas que ejercen sus derechos y que son contrarios a los intereses del gobierno nacional. Nos decía el doctor Joel García que probablemente esto tiene que ver con la militancia de estos jóvenes en Voluntad Popular. ¿Qué opina usted? Bueno, evidentemente contra el Partido Voluntad Popular ha habido toda una persecución que todos conocemos, varios activistas detenidos, y justamente esta fue una actividad que organizó la plataforma unitaria, una actividad de jóvenes, ya que se estaba hablando de un joven, y esa actividad había otros partidos, no solo estaba estos jóvenes del Partido Voluntad Popular, sino que también estaban de otros partidos, y justamente son estos los que son perseguidos, detenidos y criminalizados. Bueno, tengo que preguntarle, porque al terminar el evento leo el comunicado de la policía de Chacao. Ellos dicen que algunos de los participantes empezaron a realizar grafitis en el inicio del mural del maestro Juvenal Ravelo, y lo cierto es que allí amaneció, una pintura, un afiche, es decir, de la figura del Petro, que representa esta moneda digital, que ha creado el régimen de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario al respecto, porque si el argumento son los grafitis, bueno, ¿cómo justifican haber realizado esta pintada en el mismo sitio que ellos denominan como el inicio del mural del maestro Juvenal Ravelo? La escuchamos. Bueno, en primer lugar hay que decir que el mural del maestro no sufrió ningún daño, no hubo ninguna pinta sobre este mural. Ciertamente, como lo dices, aparecieron después incluso estas pintas del Petro, y en ningún momento la expresión artística o una expresión política puede ser considerada un delito. Aquí lo que vemos es que se utilizó esta excusa para detener de manera arbitraria a los jóvenes. Aquí lo que vemos es que la policía de Chacao abusó de su poder y que actuó fuera de sus competencias y detuvo a unos jóvenes que simplemente estaban ejerciendo sus derechos, y utilizaron como excusa de que habían dañado una obra y utilizaron como excusa de que ellos estaban haciendo actos vandálicos, lo cual ya en la opinión pública quedó completamente desvirtuado. Entonces lo que vemos acá es que es una excusa, se creó una narrativa para tratar de criminalizar, detener de manera arbitraria y perseguir a estos jóvenes que lo que estaban era ejerciendo sus derechos. Si me permite una pausa, policía, de regreso quisiera referirme a la situación de los jóvenes. No sé si ha hablado con ellos, cómo se encuentran. Inicialmente, dirigentes del Partido Voluntad Popular y defensores de derechos humanos expresaban su preocupación porque, entre otras cosas, permanecieron durante varias horas desaparecidos. Al regreso le pediría un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Fondo 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be
fonpresaide.net.br, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de este caso, insisto, que ha generado toda clase de reacciones en nuestro país, sobre todo en redes sociales, que tiene que ver con la detención inicialmente de 9 jóvenes que participaban en un homenaje a Neumar Lander, este joven asesinado en 2017. Varios quedaron en libertad y, 4 de ellos están siendo procesados, fueron presentados en tribunales. Su abogada, Ana Leonora Costa, nos acompaña y yo le dejaba una inquietud justamente acerca de lo ocurrido y la situación de estos 4 jóvenes activistas de Voluntad Popular. ¿Han podido ustedes hablar con ellos para saber cómo se encuentran? Había gran preocupación sobre su paradero porque, permanecieron varias horas desaparecidos. La escuchamos. Sí, después de 48 horas ellos pudieron comunicarse con su familia y decirles que estaban en la Dirección de Contrainteligencia Militar y que serían presentados ante los tribunales, que se encontraban allí detenidos. No tenemos mayor información. Ellos dijeron que los habían tratado bien, sin embargo no tenemos mayor información sobre lo que ocurrió allí o exactamente cuál es la situación en la que se encuentran estos jóvenes. El día de ayer, cuando fueron presentados en tribunales, se le impuso una defensa pública que ha venido actuando en complicidad con otros órganos del poder público para perseguir y criminalizar a todos aquellos que piensan diferente. Y en este caso no pudimos conversar con ellos porque no nos permitieron el ingreso, pudimos verlos de lejos nada más. Los vimos de lejos, tenían buen aspecto, sin embargo no hemos podido conversar con ellos. Hoy estamos acá en tribunales esperando que los trasladen para tratar de juramentarnos en la defensa y poder tener algún contacto con ellos. Sobre las versiones del alcalde y la responsabilidad, ¿qué puede decirnos? Inicialmente él advirtió que en sus redes sociales que eran actos vandálicos, mensaje que borró, luego habló de una falta, habló de una supuesta charla, hoy reconoce que sí, que fueron detenidos preventivamente. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, hay que revisar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, que los cuerpos de seguridad del Estado no pueden actuar de manera arbitraria, sino que deben llevarse por el principio de la legalidad y cumplir con todas las normas. Y que los cuerpos de seguridad del Estado, y en este caso los representantes electos, están al servicio de los ciudadanos y no para perseguir y criminalizar a los ciudadanos. Entonces se debe ir a una revisión de lo que es la actuación de este ciudadano alcalde y además de esto, de los cuerpos de policía con respecto a su trato con la ciudadanía, que en vez de protegernos lo que hacen es perseguirlos. Nosotros hemos introducido un amparo en el cual se le ha pedido información a la policía del Chacao para que nos digan cómo se realizaron formalmente estas actuaciones y le hemos pedido al Ministerio Público que realice una investigación
cómo de la legalidad de este procedimiento y que se determinen las responsabilidades en este caso. Ahora, decía el doctor Sair Mundaray en sus redes sociales, quien trabajó en el Ministerio Público, que en caso de una falta el procedimiento no estipula retención ni traslado alguno. Los sujetos deben ser identificados, descrita la supuesta falta y notificar al Ministerio Público. Él decía, una vez que estaban en manos de la Policía Municipal, estos eran garantes de su integridad, incluso de su libertad personal, y entregarlos a otra autoridad los convierte en copartícipes de violaciones a derechos humanos que se produzcan durante su detención. ¿Qué puede decirnos sobre este punto, doctora? La escuchamos. Sí, justamente por eso hemos estado denunciando que aquí hubo una detención arbitraria, ya que no está previsto que por una falta de este tipo sean detenidos, pero además de esto no se cumplieron con ninguna de las normas establecidas en nuestra legislación. Ellos no tuvieron acceso a una defensa, no tuvieron acceso a un abogado, no pudieron llamar a su familia de inmediato, y vemos que esta violación a su derecho humano, a la libertad, trajo otras consecuencias que podemos observar el día de hoy. Ciertamente seguimos hablando de que en este caso estamos ante una detención arbitraria, ante una violación al debido proceso. Sí había algún tipo de actividad, se debió abrir una investigación y no criminalizar como se hizo en el momento, llamándolos de vándalos y exponiéndolos al escarnio público, cuando en realidad estos jóvenes son unas víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado y lo que es la persecución y la represión estatal. En su opinión, ¿fueron víctimas de desaparición forzada, doctora, como han dicho otros defensores de derechos humanos? Sí, han sido víctimas de desapariciones forzadas de personas, que es un delito establecido en nuestra legislación, pero que también es un delito establecido en los convenios y tratados internacionales, y que se configura desde el momento que estas personas son llevadas por un cuerpo de seguridad y se desconoce su paradero. No es necesario que esta desaparición se extienda en el tiempo, ya se consumó este delito cuando ellos pasaron más de 48 horas sin que nadie supiera dónde se encontraban, porque los familiares acudieron a la serie de policía donde no les dieron información sobre dónde estaban los muchachos. Fueron a varios centros de reclusión, fueron a la DGCIN, al CELIN, al PAD, y nadie les dio información dónde estaban estas personas, y después se conoció que sí estaban en el DGCIN, es decir, que ahí hubo una desaparición forzada de personas, que debe ser investigada y que se ha hecho la solicitud al Ministerio Público. Se da el caso, doctora, que según los comunicados y la información que ha trascendido, estos jóvenes fueron detenidos preventivamente por la policía de Chacao, entregados al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y terminan en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Yo le pediría un comentario acerca de este tema y la responsabilidad de todos estos cuerpos de seguridad que aprenden a estos jóvenes supuestamente señalados de cometer una falta, tomando en consideración que Venezuela ahora mismo está bajo el escrutinio de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, incluyendo la persecución por razones políticas. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, es insólito en este caso que justamente unos jóvenes que simplemente estaban ejerciendo sus derechos en Chacao hayan pasado por 3 cuerpos de seguridad por el simple hecho de pertenecer a un partido o por el simple hecho de estar realizando una actividad recordando a otro joven caído. Eso nos lleva, como dije anteriormente, a la revisión de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, pero sobre todo, nosotros hemos venido denunciando que Venezuela se ha convertido en un Estado policial o un Estado militar, donde las policías están actuando sin control y están actuando por encima de los órganos de justicia. Recordemos que las policías tienen competencias o de carácter administrativo, en el caso de las policías municipales, o de orden público de investigación, pero en todo caso son órganos auxiliares de los órganos de justicia, pero vemos que los órganos de justicia no hacen su trabajo, el Ministerio Público no defiende a los venezolanos, que los tribunales no administran justicia y que todos siguen las instrucciones de los o se dejan llevar o están sometidos. Este es un país sometido por los órganos policiales y los órganos de inteligencia, en este caso. Finalmente, han acudido a instancias internacionales. Ayer nos decían dirigentes de Voluntad Popular que sí, que es un hecho, sobre todo tomando en cuenta, bueno, la presencia, entiendo que hay
ya es así, de funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, también de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Se han hecho las denuncias ante la oficina de la Alta Comisionada que está en Venezuela. También se ha presentado una solicitud de medida cautelar ante el sistema interamericano, específicamente ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, con respecto a otras instancias, hay que agotar algunos procedimientos para acceder a ellos. A veces hay que agotar procedimientos internos para poder llegar a hacer otro tipo de denuncias, pero aquí seguiremos haciendo todas las denuncias que tengamos que hacer para que se haga justicia. Y como hemos dicho, si no se hace justicia dentro de Venezuela y con los órganos de justicia venezolanos, pues tendremos que acudir a los órganos internacionales para que se haga justicia. Lo que ha ocurrido con estos jóvenes, en su opinión, doctora, finalmente encuadra en los delitos o la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional sobre nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, hasta ahora tenemos poca información, pero de manera preliminar podríamos decir que podrían encuadrar en los delitos de desaparición forzada, en los crímenes de lesa humanidad y en los delitos de desaparición forzada y detención arbitraria. Hay todavía que agotar algunas vías internas y hay que documentar esta situación, pero podría subsumirse lo que ha ocurrido en este caso en estos delitos previstos en el Estatuto de Roma. Es decir, que si en algún momento no se repara la situación que ha ocurrido hasta el día de hoy, estos jóvenes no son liberados, no se hace justicia con respecto a la desaparición forzada y a la detención arbitraria, podría ser objeto de revisión ante la Corte Penal Internacional. Y sobre todo, conocer la situación de estos jóvenes, ¿correcto, doctora? Eso es lo más importante, preservar la integridad física, la vida de estos jóvenes y, por supuesto, su libertad, que sean liberados lo más pronto posible. Doctora Ana Leonora Costa, gracias por atendernos, acompañarnos, abogada, defensora de derechos humanos, quien, forma parte del equipo que defiende a estos jóvenes activistas de voluntad popular que han sido presentados a tribunales, que fueron detenidos, permanecieron desaparecidos durante horas y, son sometidos a proceso por participar en un homenaje pacífico que se desarrolló con absoluta normalidad según la Policía Municipal de Chacao, recordando a Neomar Lander, este jovencito que falleció, que fue asesinado durante las protestas de 2017. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos El brujo de Pipe y la cuchilla de diamante.
Los éxitos de la investigación científica durante la Segunda Guerra Mundial llevaron a países como Venezuela a adoptar la ciencia y la tecnología como palancas para el desarrollo y la modernización. En ese contexto es que aparece el doctor Humberto Fernández Morán, conocido también como el Brujo de Pipe, por su estrecha vinculación con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IDIC, situado en los Altos de Pipe. Humberto Fernández Morán nace en Maracaibo. Estudia en Alemania, donde se gradúa de médico en 1945. Pocos años después, desde el Instituto Karolinska en Suecia, propone la creación de un moderno centro de investigaciones que transformaría la manera de hacer ciencia en el país. Es así como se inicia la construcción del Instituto Venezolano de Investigaciones Neurológicas, antecesor del IDIC, en 1954. El ingenio y la dedicación del Brujo de Pipe lo llevan a patentar la célebre cuchilla de diamante, una innovadora herramienta que permite seccionar estructuras microscópicas dentro de las células. Tras la caída de la dictadura en 1958, es acusado de perejimenista y se desata sobre él una feroz campaña que le obliga a emigrar. El doctor Fernández Morán se establece entonces en Estados Unidos, donde trabajó en prestigiosas instituciones como la Universidad de Chicago. Su labor como hombre de ciencia es hoy reconocida más allá de nuestras fronteras. El doctor Humberto Fernández Morán ocupó el sillón 23 de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hasta 1999, cuando falleció en la ciudad de Estocolmo. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos a nuestra invitada, la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Saludos a los que en este momento están conectados con este importante programa. Pues mucho de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en los hospitales de nuestro país. Recientemente la Federación Médica Venezolana rechazó la pretendida criminalización contra el gremio por parte del régimen de Nicolás Maduro, que comenzó a trabajar en una llamada lucha contra las mafias hospitalarias. Yo le pediría un comentario al respecto. La escuchamos. Bueno, en principio tengo que decir que suscribimos totalmente la postura que ha asumido la Federación Médica Venezolana, porque sí es cierto, a raíz de un llamado que hizo el señor Nicolás Maduro, de 1 por 10, nombrar unos inspectores sanitarios, se ha desatado una cacería de brujas que más bien pareciera un linchamiento social a lo que durante la pandemia fuimos llamados héroes y hoy somos llamados delincuentes. Yo quiero dejar claro, María Alejandra, de que si algún miembro del equipo de salud incurre en una falta de sustraer lo poco, porque hay que decirlo, lo poco que hay en el hospital, pues que asuma su responsabilidad. Pero tienen que determinar, no es decir que los trabajadores de la salud sustraemos, robamos, que es el término que utilizan,
un término por supuesto muy mal empleado, porque robar implica quitarle a alguien con fuerza, con armas, y que esto ha generado una situación que los pacientes, y recientemente vimos a través de las redes sociales un parto que tuvo que realizarse con unas bolsas, porque los familiares se les pidió que pelearan con guantes y dijeron que ellos no iban a llevar nada para que no los robaran, ¿no? Eso es. Entonces, aquí vemos como en diferentes sitios en el estado de Trujillo hay médicos privados de libertad, porque tenían insumos que fueron pedidos por los pacientes para hacer operaciones. Entonces, aquí hay, y vemos hoy una circular que emanó el Seguro Social, donde está prohibido pedirle a los pacientes que traigan los insumos, pero el hospital no lo tiene. Además, establecen allí una burocracia de que todo insumo tiene que pedirlo el director, y yo quisiera saber si el director va a estar las 24 horas para suscribir la solicitud, y una situación que quiero el que me escuche entienda. La salud no tiene plazo de espera. Si nos llega una urgencia y no tenemos cómo atender a ese paciente porque no hay inyectadora, porque no tenemos solución CEREME, porque no hay alcohol, porque no hay guantes, ¿cómo podemos los trabajadores de la salud, y en este caso los profesionales de la medicina, los profesionales de la enfermería, poder ejercer nuestras prácticas profesionales y salvar esa vida si no tenemos cómo? Entonces aquí hoy los trabajadores de la salud, y específicamente el gremio médico y el gremio de enfermería, que somos los profesionales que tenemos que atender las urgencias y las emergencias, si no atendemos al paciente, entonces nos acusan de omisión de atención, vamos presos. Pero si le pedimos a los familiares apoyo de insumos porque no hay en el hospital, también vamos presos. Entonces aquí deberíamos, y lo hemos venido diciendo, María Alejandra, el Estado tiene que asumir su responsabilidad, establecer el presupuesto justo para el sector salud, de que permita de que lleguen insumos en la cantidad requerida. Porque, por ejemplo, el Hospital Universitario de Caracas es un hospital tipo 4, un hospital de componente universitario, no se puede manejar con 50 inyectadoras. ¿Por qué? Porque 50 inyectadoras pueden gastarse fácilmente en el turno de la mañana de cualquier hospital, y el resto de los turnos, ¿cómo se cubre? Entonces, hoy los trabajadores de la salud estamos al filo de la navaja. Si hacemos una práctica contemplativa de ver cómo muere un paciente, o ver cómo un paciente tiene un dolor, y no tener una inyectadora para poder administrarla, entonces es grave. Me comentaba una colega de una terapia intensiva de un hospital de Caracas que había tenido que llegar a una práctica que es contrario a la ética, que es utilizar un par de guantes para atender a varios pacientes. Imagínense ustedes cuando la norma me establece que por cada procedimiento yo debo tener un par de guantes para evitar las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, es decir, las infecciones hospitalarias o nosocomiales. Cada persona tenemos que individualizarla, y a cada persona debemos tratar de que el material no se pueda utilizar en las otras. Entonces, esta política errática que está haciendo el Estado, donde pareciera que no se han enterado cómo es el movimiento de un hospital, que el material descartable no se puede reutilizar porque corremos el riesgo de transmitir microorganismos patógenos de un paciente a otro, y lamentablemente pareciera que ellos quieren resultados y no procesos de calidad, donde efectivamente se les garantice a las personas que en estado de enfermedad que van a nuestros hospitales unos procesos de atención seguros y oportunos. Bueno, decía la Federación Venezolana que bueno, han trabajado en los hospitales durante 22 años de régimen bolivariano sin insumos, sin medicamentos o con muy poco material médico quirúrgico resolviendo los problemas. Y yo le pedía un comentario porque ciertamente llama la atención esta campaña que ha iniciado Nicolás Maduro, tomando en cuenta que en 2019, antes de que empezara la pandemia de coronavirus, durante su visita a Venezuela, el secretario general adjunto de Naciones Unidas, Mark Lowcock, reconoció que había observado que el sistema de salud en Venezuela estaba al borde del colapso. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, fíjate que para el año 2015, yo quiero recordarle a quien me escucha, dentro de los solicitantes a que la Asamblea Nacional en ese momento declarara la emergencia, la crisis hospitalaria. En aquel momento se dijo que estamos en crisis,
vimos cómo, y quiero recordar que algo que grabó mi vida, una protesta que hicimos por falta de medicamentos, año 2015, había un niño, un paciente oncológico llamado Oliver, con un cartelito que decía, quiero vivir, porque en ese momento, año 2015, habían empezado a disminuir peligrosamente los inventarios de medicamentos e insumos en nuestros hospitales. El Colegio de Enfermería del Distrito Capital ha sido uno de los gremios referentes en estas exigencias, y esto tiene una explicación muy lógica. Los profesionales de enfermería, ese enfermero vestido de blanco, somos los responsables de administrar el medicamento, de garantizar que se cumplan los exámenes de laboratorio al paciente, de que haya comida, de que el paciente reciba una dieta de acuerdo a su patología. Hoy se le da lo que haya, que se le hagan las rayos X. Ese es el trabajo de nosotros las enfermeras, y por eso decimos que somos los testigos presenciales de esta terrible crisis que hoy tiende a profundizarse, que va a agravarse, María Alejandra, porque muchos colegas están decidiendo renunciar porque no van a ir presos, porque se muere un paciente y ellos no tengan cómo actuar, y que después el Estado pretenda indemnizar, adjudicarle esta responsabilidad al trabajador que no tiene insumos, porque el responsable de garantizar la vida y la salud, que es el Estado venezolano, no lo suministra. No queremos ser judicializados por una responsabilidad que no es nuestra. Nosotros cumplimos con asistir a pesar de no tener salario, a pesar de que nos violan nuestros derechos laborales, pero el Estado no puede pretender judicializarnos o hacer un linchamiento social, como se está haciendo en contra del sector salud, por una responsabilidad que es totalmente porque el deber indelegable de proteger y garantizar la vida es del Estado venezolano, y esto lo hace a través de insumos, personal calificado, no estudiantes como se está haciendo en este momento, para que podamos garantizarle a usted que me escucha una atención oportuna, segura, libre de riesgos previsibles. Si me permiten, esta mitad, una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera seguir ahondando en este tema, porque lo que preocupa y mucho, entre otras cosas, es que muchos pacientes en Venezuela, y quien ha ido a un hospital sabe de lo que estamos hablando, bueno, están condenados prácticamente si no aportan los insumos. ¿Qué hacer ante una situación de esta naturaleza, más allá de la decisión de algunos profesionales, como dice usted, de, bueno, abandonar, digamos, su cargo o sus trabajos para no ser víctimas de persecución? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Fondo 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos en nuestros portales 6b.net.be, fompre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Vistasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Vistasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.vistasi-honda.com.ve. Vistasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea.
Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca de esta persecución que se ha iniciado contra el personal médico venezolano, una pretendida criminalización, ha dicho la Federación Médica Venezolana, luego de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de iniciar una supuesta lucha contra mafias hospitalarias. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, quien conoce perfectamente la situación, es presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, y yo le dejaba una inquietud porque da la impresión que, digamos, no permitir que los pacientes y familiares aporten insumos o medicinas condenan a aquellos que se acerquen a un centro asistencial donde, bueno, no haya los insumos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjate, a través de circulares ya se nos ha prohibido pedirle a los pacientes que colaboren, como se venía haciendo. Hoy, y debo decir que en medio de la pandemia, los grandes fuentes de suministro de insumos, de barreras de protección, fueron las ONG, hoy perseguidas también. Y por supuesto los familiares que en su desespero tenían que apoyar. No tengo guantes, no puedo aspirar a un paciente, el familiar contribuía. Para operar a un paciente se le debe pedir de todos los insumos requeridos, desde la sutura, los equipos de la aparatomía. Hoy tenemos prohibido hacer eso y por supuesto hoy nada más tendremos que estar limitados. Si el Estado nos suministra el insumo, nosotros podemos actuar, porque de lo contrario, si pedimos insumos a los familiares para poder ejercer nuestra práctica, vamos presos. Pero si no atendemos al paciente, el familiar va a ir a la fiscalía que le negamos atención y también vamos presos. Esta disyuntiva, por supuesto, creemos y pensábamos que estos señores llamados inspectores de salud iban a ser algo así como un juez de paz, que iba a valorar, ahí está el médico, está la enfermera, pero el Estado no está dotando insumos. No, por el contrario, lo que se ha hecho, María Alejandra, es una persecución oprobiosa en contra de los trabajadores de la salud. Se encuentran una inyectadora en un locker que en un momento para nosotros significaba la diferencia entre la vida y la muerte porque podíamos actuar. Hoy somos expuestas como delincuentes, ahora hay mafia, y yo creo que aquí no descarto que pueda haber personas de bajo instinto que puedan lucrarse con los medicamentos y con los insumos que son considerados material estratégico de la nación, pero que se haga un trabajo, que efectivamente quienes están haciendo esto, que se revisen los depósitos donde llega el material de un estado y se vea si los camiones que salen efectivamente llegan a los hospitales, porque me decía una colega de un hospital tipo 4 que llegaba un camión, pero la mitad del camión llegaba vacío. Entonces habría que preguntarse en qué parte del camino se están desviando los insumos que no han llegado al hospital, pero que ahora pretenden que sean los trabajadores de la salud y específicamente las enfermeras y los médicos, que somos los que estamos en este momento en un proceso de criminalización, que asumamos esa responsabilidad. Yo creo que
María Alejandra, cada quien debe asumir su responsabilidad. El Estado en dotar los hospitales de los insumos requeridos a través de un presupuesto establecido, no como el que tenemos en este momento, que efectivamente no hay presupuesto para salud. Los administradores que cumplan y garanticen que los insumos que se tengan lleguen efectivamente a los hospitales, los directores de hospitales que coloquen personas en los depósitos, que conozcan el material y que permanezcan las 24 horas, y por supuesto los trabajadores que entendamos que tenemos que hacer un uso racional, ético de los insumos que tenemos. Si todos trabajamos y cumplimos lo que tenemos que hacer sin irrigarnos responsabilidades, el sector salud puede volver a tener la capacidad resolutiva para atender a cada ciudadano que hoy no tiene acceso a un servicio médico privado por los altos costos y la pobreza extrema en las cuales nos encontramos los venezolanos. Ahora, pero la verdad es que estamos en una coyuntura muy delicada, no sé qué opina usted, y pienso en los pacientes que no tienen recursos, que acuden a los hospitales públicos cuando necesitan atención médica. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Sí, a pesar de que hoy lo que se pretende es el linchamiento social que siento se nos está haciendo desde niveles de gobierno, porque es un linchamiento social, hoy tengo que decir, reivindicar, esa enfermera, ese médico que hoy está en un hospital, ese médico que es honesto, esa enfermera que es honesta, que es ética, sigue en los hospitales porque seguimos pensando que los pacientes no pueden quedarse solos. Seguimos pensando que tenemos que tener empatía, que tenemos solidaridad. La pregunta, María Alejandra, y que debería encender las alarmas a toda la población, ¿hasta cuándo yo voy a trabajar con alto nivel de estrés que me va a afectar mi salud? Porque el estrés es un asesino que mata lentamente. ¿Hasta cuándo yo voy a exponer mi higiene mental? ¿Hasta cuándo voy a poner mi seguridad, mi derecho a vivir en libertad por tratar de cuidar la vida de otros? Son preguntas que hacemos. Tenemos mucha vocación, pero el riesgo jurídico y el riesgo fáctico, las agresiones que se están dando en los hospitales por personas que, creyéndole a los voceros del gobierno que hay insumos y que los trabajadores no los robamos, estamos siendo agredidas. Y en este momento estamos levantando esa estadística porque ya basta. Y aquí habrá que tomar decisiones, y serían decisiones que en un momento pudieran lesionar o terminar de lesionar ese derecho tan importante que nosotros de manera contestataria queremos seguir defendiendo, como lo es el derecho a la salud. Y por eso es importante que no nos vean como enemigos, que no nos vean como ladrones como nos quieren hacer ver, veamos como víctimas de la crisis hospitalaria, al igual que cada uno de los venezolanos que, no teniendo cómo acudir a un centro privado, acude a un hospital, que va a encontrar una enfermera, que va a encontrar un médico, aunque sea golpeado, aunque nos quieran quebrar la moral, pero que por ahora queremos tratar de aguantar para cuidar la salud de usted. Ahora, cuando usted dice habrá que tomar decisiones, ¿a qué se refiere? Hay decisiones que ya están tomando. De hecho, nosotros veníamos denunciando que teníamos un déficit de personal muy importante. Si ustedes revisan las redes sociales, ven, por ejemplo, cómo el Hospital Vargas de Caracas está a través de comunicados públicos haciendo un llamado a médicos, a enfermeras, y eso es porque no hay personal. Hoy vemos como el Hospital Miguel Pérez Carreño, en unidades medulares como emergencia, terapia, son atendidas por estudiantes de enfermería que no han consolidado los conocimientos como enfermera, porque la ley de ejercicio dice en Venezuela que para ejercer la enfermería debo tener un título de técnico superior o de licenciado en enfermería. Es decir, que el Estado debería declarar la emergencia que tiene por falta de personal y por falta de insumos, y poder redimensionar los hospitales para poder garantizar la atención. ¿A qué me refiero, María Alejandra? Aquí se están sucediendo de manera silente muchas renuncias en nuestros hospitales. Hoy, cuando ustedes ven que el sector salud se moviliza y hay poco personal, no es que la gente está apática, es que mucha gente se ha ido porque dice: yo no quiero pasar mi vida en una cárcel por algo que no es mi responsabilidad. A eso nos estamos refiriendo, porque al decirte que se va a hacer un llamado a paro, no, ya el paro técnico en los hospitales lo convocó el mismo Estado a no cumplir con su responsabilidad. Ahora, le pregunto a la invitada, porque ciertamente decía la Federación Médica Venezolana que el gremio médico de la salud ha lidiado con la pandemia de COVID en Venezuela, además con muy poco material y pocos insumos de bioseguridad, y creo que es uno de los sectores que han llevado la peor parte
de la pandemia de COVID. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Fíjate, durante los años donde estuvo la curva máxima de contagio, y lo tengo que decir, desde el Colegio de Enfermería a través de ONG, nosotros llevábamos insumos a los hospitales porque ahí se pretendía que una enfermera estuviera 15 días con un tapaboca, cuando la norma dice que ese tapaboca, al terminar la guardia, debe desecharse. No había guantes, no había gorro, no había gel antibacterial, donamos, es decir, y yo tengo que agradecer públicamente a todas las ONG que en ese momento, y quiero reivindicar muy especialmente a Médicos Unidos por Venezuela, que fueron unos articuladores para tratar de disminuir el riesgo de contagio de nuestros trabajadores, recordando que más de 800 trabajadores de la salud, con un especial porcentaje de médicos y enfermeras, fallecieron con clínica sugestiva de COVID-19. Nosotros en ese momento no cerramos nuestras puertas, por lo menos hablo de mi organización, se mantuvo puertas abiertas tratando de buscar los insumos y llevarlo a los hospitales, porque lamentablemente lo poco material que suministraban los hospitales no alcanzaba para darle protección a todo el personal que en ese momento, María Alejandra, lo tengo que seguir diciendo, éramos considerados héroes. Y hoy nos quieren exponer a la opinión pública como unos delincuentes. Finalmente le pregunto acerca de casos concretos. En el estado Zulia, el Colegio de Médicos exigió la liberación plena de residentes de cirugía del Hospital Universitario de Maracaibo detenidos el lunes por supuestamente tener insumos en su carro. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. Sí, fíjate, yo no voy a opinar sobre un trasfondo, yo voy a hablar de ese personal que a veces dicen que lo sustraen y están en locker en un hospital. También tenemos que tener en cuenta que casos como si el familiar entrega un insumo para poder dar una operación y yo muestro que tengo una factura que es debidamente, igualito vamos presos. Entonces yo me solidarizo con todos los profesionales de la salud que han sido injustamente privados de libertad por encontrarles un yerco, el caso del anestesiólogo del estado Trujillo, el caso de los 2 oftalmólogos del estado Trujillo que tenían insumos porque los familiares habían hecho una recolecta, el caso de los compañeros del estado Zulia que tenían que atender un tumor y que los familiares ellos mismos han declarado el tiempo que tenían tratando de ubicar los insumos para poder operar. O sea, estos son los casos que nosotros forzosamente nos solidarizamos. También tengo que decir, María Alejandra, que si algún miembro de mi organización, una enfermera o un enfermero, se le comprueba de acuerdo al debido proceso, cumpliéndose el debido proceso establecido en la Constitución, se le comprueba la responsabilidad en hechos que son totalmente repudiables, como es la sustracción de insumos hospitalarios que no hay. De verdad que a veces me cuesta creer que alguien pueda robarse lo que no hay o hurtar lo que no hay, pues que asuma su responsabilidad, pero también aquí exigimos que se asuma la responsabilidad institucional, porque no puedo pedir, no puedo atender, y si en cualquiera de los casos voy presa, entonces aquí tiene que haber responsabilidad. Si yo sustraigo de mi hospital de manera dolosa algún insumo, debo asumir la responsabilidad porque he incurrido en una violencia de mi ley ARCE. Pero el Estado también tendría que asumir su responsabilidad por la cantidad de vidas que se han perdido por no tener insumos para tratarlos. Caso, los niños que han muerto por falta de trasplante de órganos. Las pacientes oncológicas que están en la calle pidiendo el derecho a la vida. Caso de los pacientes VIH que han tenido que irse del país porque no hay tratamiento. Es decir, si nosotros nos ponemos a sentar, aquí la responsabilidad de todo lo que está pasando en el sector salud, indefectiblemente tenemos que señalar a el gobierno del señor Nicolás Maduro. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver efectivamente con esta campaña de criminalización que ha denunciado la Federación Médica Venezolana contra el personal de salud en nuestro país, el que llevó la peor parte de la pandemia de coronavirus. Gracias. Nosotros nos despedimos y nos hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Juli Charcaya,
en la producción, Jay Pacheco, en los controles, Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750.